Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El 1 de mayo del 2020, Sara Elizabeth Levy se preguntaba, desde las páginas del New York Times, ¿dónde estaban las fotos de las personas muriendo de COVID-19, las imágenes de las víctimas reales de la pandemia? En su artículo, reclamaba recuperar esa categoría de fotografías, las de las víctimas, las de la muerte, dando su valor emocional y su capacidad para generar respuestas empáticas en los espectadores. Durante las primeras semanas de la crisis del coronavirus, medios de comunicación, agencias de noticias y fotógrafos freelance intentaron captar imágenes capaces de mostrar la magnitud de la pandemia como solamente la fotografía sabe hacer. De forma sintética, universal, incorporando a todos aquellos elementos que transforman una imagen singular en icónica. Fotografías que con el paso de los años se convierten en símbolos de un momento, de un acontecimiento o conflicto. En esta época de la pandemia por el COVID-19 hemos podido leer notas, crónicas, ensayos, reportajes y ver una infinidad de gráficas e informes. Pero ¿cómo entender de manera directa, sin filtros, lo que está ocurriendo si no es por medio del fotoperiodismo? Ha sido por las imágenes de sus profesionales como hemos podido tener otro significado de una realidad inesperada y novedosa en muchos aspectos. Esas fotografías nos han mostrado el registro de un presente extremo, que significará una realidad difícil de entender por su gravedad. En este contexto, cabe pensar que las y los fotoperiodistas han realizado una tarea de riesgo sin mayor intención, ni pretensión, más que la de documentar en testimonios fotográficos una crisis sanitaria mundial que, ya se sabe, pasará a la historia. La historia visual de las tragedias nos ha legado una serie de tropos visuales que, de forma cíclica, se repiten a pesar de la singularidad de cada hecho y que nos reconectan con las formas para articular el desastre. En cada nuevo acontecimiento se proponen reformulaciones que perpetúen y redefinen, a la vez, de forma simultánea, un determinado tropo. Por ejemplo, la figura del héroe anónimo, uno de los motivos visuales recurrentes. En esta ocasión se concretó en el personal sanitario, enfermeras, celadoras, cuidadoras, asistiendo a enfermos agónicos y ancianos invisibles, confinados en residencias opacas. La solidaridad tan complicada de percibir en el aislamiento renació en forma de collage de pantallas de ordenador conectadas simultáneamente. Con información de Sara Elizabeth Levy, Jordi Bayó, Iván Pintor y Fernando Villa del Ángel, mi nombre es Yamil Sosa García y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre todos los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que también pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como también en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio hablaremos sobre la segunda parte de la fotografía y su relación con la realidad social. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros invitados del episodio pasado que nos acompañaron, a la maestra Claudia Loredo, así como a los concursantes de Memorias de un Tiempo Distinto, Daniel Salgado y Patricia Trejo. También agradecer a mi compañera conductora de este programa, Jimena Lezama. Y para darle continuidad a este episodio, tendremos como invitados al maestro Miguel Ángel Gómez Villaverde, así como a dos participantes del concurso Memorias de un Tiempo Distinto, Danya Gutiérrez Peña y Aurora Rubí Mejía Guzmán. Comenzaremos con el maestro Miguel Ángel Gómez Villaverde,
quien es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas por la UNAM y maestro en Docencia y en Educación por la Universidad Latina y la UNITEC respectivamente. Tiene un diplomado en Historia del Arte y Diseño Gráfico Digital en la Universidad Intercontinental. Actualmente es director del grupo Creación Visual 60 mm. Bienvenido a Construyendo el Debate, maestro Miguel Ángel. Y nos gustaría comenzar preguntándole qué es la fotografía más allá de la técnica. La fotografía es muchas cosas. Es una forma de representación simbólica, una materialización de emociones, sentimientos e ideas. También es una forma de conocimiento. ¿Cuántas cosas que conocemos del mundo solo las conocemos a través de fotografías? Pues muchísimas. Es también una vía de información porque trasladamos datos a través de una imagen fotográfica. Es una forma de comunicación porque nos permite compartir significados. Es obviamente una manifestación de la cultura, ¿sí? De nuestros conceptos, ideales y todo tipo de aspectos cosmogónicos pueden estar también metidos ahí en la fotografía. Desde el punto de vista del fotógrafo, del productor, pues puede ser desde un oficio, puede llegar a ser una profesión o puede ser simplemente un pasatiempo. Es también una industria mundial muy grande, multimillonaria, que genera muchísimos ingresos en diferentes áreas, ¿no? Desde la producción de equipo, materiales, y también, por ejemplo, está ligado como actividad académica, pero que también se convierte en una gran oferta de cursos, sobre todo ahora en las redes sociales. Entonces es una actividad económica muy importante. También, pues, para muchos es un arte. Casi todo el mundo diría actualmente que lo es, sin duda. Pero para algunos sigue siendo un arte menor, si cabe esa clasificación. Lo mismo pasó con algunos géneros de la pintura en épocas anteriores, como el paisaje en el siglo XVIII, por ejemplo, el siglo XVII, pues un buen pintor de paisajes no era considerado realmente un gran pintor, ¿no? Y cuando surgió la fotografía en el siglo XIX, pues muchos no la consideraban realmente una creación artística que tuviera las cualidades. Obviamente porque la calidad de las imágenes no era la mejor, sobre todo si se comparaba con las pinturas de la época, ¿no? Que en realidad muchos pintores de la época hacían imágenes que podríamos llamar justamente fotográficas, ¿verdad? Recordemos simplemente, estaría el caso de un famoso retrato del emperador Napoleón, cuando fue emperador. En fin, parte del prejuicio actual de que la fotografía no es realmente un arte es porque está de por medio una máquina, lo cual pues finalmente es un problema un poco absurdo, porque es como si dijéramos que la música no es un arte porque utilizamos un instrumento, ¿verdad? Y este prejuicio, que parece un poco exagerado, pues en lo personal lo viví cuando entré a la Escuela de Artes Plásticas, donde decían que si te gustaba la fotografía es porque no sabías dibujar. Entonces como que siempre se ha visto como un poco con desdén. Pero bueno, en conclusión, pues la fotografía puede ser y es muchos aspectos, muchas cosas. Vaya que hay un sinfín de formas de definir esta actividad, esta expresión que nos puede transmitir tantas cosas. También, por otro lado, maestro Miguel Ángel, ¿cómo debe entenderse una imagen? Una imagen puede entenderse de diversas formas. Esto sería la relación o la interacción intelectual, pero esto puede ser una etapa posterior. Lo importante es que una fotografía no solo puede entenderse, puede percibirse, puede sentirse, puede apreciarse.
Nuestro acercamiento a la imagen fotográfica puede iniciar de forma sensorial y sensitiva. Y este primer paso es muy importante porque es lo que propicia un primer contacto. Sobre todo ante el gran volumen y flujo de información y de estímulos visuales que nos rodean, nuestra vista y nuestra mente va a dar la atención a aquello que le resulte atractivo, igual que puede pasar con un aroma, con un sonido. Es decir, a veces es simplemente una respuesta a un estímulo, simplemente de forma sensorial. Una imagen puede contener potencialmente muchos datos e información, pero primero podemos percibirlos como estímulos visuales a partir de sus elementos constitutivos esenciales, como las formas, el color, las texturas, los volúmenes, el contraste, la proporción, etc. Este primer acercamiento es fundamental, ¿no? Si una imagen de entrada nos resulta atractiva o lo contrario, nos resulta desagradable, es probable que ahí podría terminar nuestro contacto con ella, nuestra interpretación, nuestra búsqueda de interactuar. Bueno, después de esta parte sensorial y sensitiva, es decir, lo que tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias, vendría ya una parte de interpretación, de interacción intelectual. Pero de cualquier modo, esta interacción intelectual no deja de ser un acto subjetivo, porque también están involucrados nuestras apreciaciones estéticas, nuestros conceptos artísticos, también están involucrados aspectos extraartísticos y aspectos no artísticos, que a veces tienen mucho más peso que simplemente los aspectos estéticos de una imagen. A veces es más importante que el retrato sea de una persona que es famosa, a que esa imagen como tal tenga cualidades visuales interesantes, ¿no? Entonces ahí tiene más peso lo extraartístico o lo no artístico. En ocasiones queremos interpretar una imagen o generalmente lo hacemos a partir de nuestros propios mitos, de nuestras propias preferencias. Y lamentablemente también es muy común caer en el famoso análisis psicologista, que es una forma pseudocientífica, por darle una categoría, que muchas veces cae en esta trampa de tratar de adivinar las intenciones inconscientes del autor, lo cual en realidad me parece una forma reduccionista y limitada de acercarse a una imagen. Sí, muchas veces puede ser más interesante acercarnos a una imagen que nos resulte interesante o atractiva, tal vez sin conocer estos aspectos involucrados con las intenciones del autor, porque de alguna manera no nos va a predisponer. Y bueno, finalmente lo que un espectador va a obtener de una imagen fotográfica pues es muy diverso, porque también hay que entender que las fotografías tienen diferentes funciones, diferentes usos. No vamos a interpretar igual el retrato de una credencial para votar, por decir, que el retrato que está en una galería o en un libro de grandes retratos de la historia, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra manera de apreciarlo y de entenderlo va a estar sujeto a otros mecanismos de valoración de las imágenes. Y ahí lo tenemos, bastantes perspectivas para poder entender una imagen, que agradecemos, maestro, porque es muy interesante y desde luego poder conocer todo este enfoque. En otro orden de ideas, ¿usted puede considerar que la fotografía es un testigo de una realidad social? Sí puede ser un testigo de la realidad, pero no un testigo pasivo, no solo como un observador, también como un participante de esa realidad misma. Recordemos que la fotografía no es solamente una forma de reproducir o de copiar la realidad. La fotografía es parte de esa realidad.
Y además la fotografía no solamente va a registrar un hecho y ahí termina su papel. En realidad la fotografía puede convertirse en testimonio para consolidar o validar la existencia de ese mismo hecho. Por ejemplo, pensemos en el típico comentario de que fuiste de viaje a algún lugar muy bonito, etcétera, y todo el mundo te pregunta, a ver, déjame o muéstrame las fotos, y tú respondes, no tengo fotos. Lo primero que la gente piensa es que es mentira. Es decir, la importancia de la fotografía como algo que valida la existencia de un hecho en la actualidad se ha vuelto fundamental. Y pues en nuestra cultura, que está sustentada en gran medida en la cultura visual, pues la fotografía puede ser como este pedestal que le da más relevancia a un mismo acontecimiento. Esto por sí mismo no es nada malo, pero a veces sí podemos caer en el error de que es más importante la imagen de un suceso que el suceso como tal. Ese es el riesgo, ¿verdad? También aquí se podría involucrar otro aspecto importante, que es el peligro o la constante duda de que si alguna fotografía realmente puede ser un testimonio confiable, sobre todo por el manejo de los sistemas de edición de imágenes, ¿verdad? Pero este problema pues no es nada nuevo en realidad. Las primeras imágenes que fueron retocadas, que fueron editadas en la historia, fue en el siglo XIX. Desde entonces se utiliza este recurso para fines tanto buenos como malos. Entonces sí, la fotografía puede ser un testigo de la realidad social y puede aportar, pero también si no se utiliza correctamente, pues puede ser lo contrario, puede disimular o puede evadir ciertos aspectos. Todo depende de realmente cómo la usemos. Algo complejo y que además se ha mantenido en evolución hasta llegar a lo que tenemos al día de hoy. Y en ese sentido, maestro Miguel Ángel, ¿qué nos puede decir de la fotografía en la época de la reproductibilidad? Bien, la fotografía es una técnica y una actividad primordial en la era o la época de la reproductibilidad. Desde que Fox Talbot en la década de 1830 logró los primeros negativos para generar a partir de eso varios positivos, varias imágenes, pues permitió pasar de la pieza única a la reproducción repetida de una imagen. Y bueno, de ahí se desprendió, por ejemplo, el uso de imágenes también para incluirla en otro tipo de publicaciones. Y esto pues le dio una aplicación, un uso distinto a la fotografía de otras formas de creación visual. Digo, lo más cercano pues sería el grabado en metal o la litografía. Pero la fotografía fue, de alguna manera, al desarrollarse, se fue simplificando su proceso de reproductibilidad, y eso pues lo hizo más accesible para muchos sistemas de impresión. Digamos que la fotografía vino a ser en el siglo XIX el equivalente de lo que fue la creación de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en el siglo XV. Y un aspecto interesante es que todos mencionamos que la fotografía pues se inventó, apareció a principios del siglo XIX, propiamente en 1826, con una imagen creada por Nicéforo Niepce. Pero otros teóricos plantean que en realidad esto no es necesariamente el inicio de la fotografía, sino que puede ser considerado como la culminación de algo que se buscó durante siglos, desde épocas tan antiguas como los griegos, es decir, la búsqueda por generar imágenes a través de la luz. Sí, la cámara oscura, por ejemplo, es algo que existe desde épocas remotas. La cámara oscura que se asemeja a lo que actualmente usamos, pues fue inventada en el siglo X por un árabe que se llamó Ali al-Hassen. Entonces, digamos que durante siglos se buscó crear estas imágenes a través de la luz, y fue hasta el siglo XIX cuando este señor Nicéforo Niepce logró
que una imagen creada a través de la luz pues pudiera preservarse, es decir, que no se borrara, que no desapareciera. Entonces, pues sí, llegó el punto en que se concretó lo que se había venido buscando durante siglos. Y bueno, a partir de este invento del siglo XIX, pues la fotografía se desarrolló y se desenvolvió socialmente, pero también se ligó a otro tipo de usos y de consumos sociales un poco más amplios, ¿no? Algunos se llaman la democratización de la creación de imágenes, otros lo llaman la masificación de la imagen. En fin, el punto clave vendría a ser lo que en el año 1900 realizó George Eastman, el fundador de la empresa Kodak, cuando sacó a la venta una pequeña cámara que se llamó Brownie, que se vendía al público ya lista para ser utilizada, simplemente apretar un botón y tomar fotos. Eso fue un paso muy importante porque hizo que la fotografía pasara de ser el trabajo de unos cuantos especialistas, algunos iniciados, a algo ya totalmente accesible al gran público, que es algo muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente con los teléfonos celulares, en que pues prácticamente todas las personas que tienen en su mano un teléfono pues son potencialmente capaces de crear imágenes fotográficas. Entonces es un fenómeno interesante y bueno, ahora lo que importa es realmente si de toda esta producción de imágenes fotográficas pues muchas de ellas pueden ser triviales o efímeras, que en realidad la misma gente que las crea pues para ellos tienen esa función, son instantáneas, son momentáneas y se quedan pues simplemente en un acto de diversión muchas veces. Por último, nos gustaría preguntarle, haciendo una prospectiva, ¿qué valor adquiere la fotografía como testigo del confinamiento si a partir de ella se podrá contar en el futuro la historia de nuestro contexto social? Pues como evidencia, registro y testimonio tiene gran relevancia, que dará constancia pues de nuestro momento histórico y de pues todas las situaciones que vivimos actualmente, obviamente pensando principalmente en este asunto de la pandemia. Pero también está la posibilidad de tenerla como instrumento generador de realidades alternativas, como una forma de materializar la imaginación, que a su vez generará otras maneras de pensar la realidad. La fotografía es un elemento sustancial de lo imaginario y de lo factible. Claro, esto depende mucho del enfoque que se le dé. Por ejemplo, si vemos esta experiencia pandémica y tratamos de rescatar aspectos que hemos aprendido, aspectos pues nuevos que tal vez nos han fortalecido, o tal vez que nos ha permitido retomar cosas que habíamos perdido de vista, pues crearemos imágenes fotográficas diferentes si lo que queremos es registrar la pérdida y el daño social y humano que se ha generado. Es decir, la fotografía no solo capta hechos, no solo registra sucesos y acciones. La fotografía también plasma anhelos y deseos, sueños o temores y aversiones. La fotografía puede materializar las intenciones o los objetivos del fotógrafo y también puede ser una concreción de los deseos de la sociedad en su conjunto, de cada espectador en particular, que pueda ver en una imagen algo que con lo que se identifique y que tal vez lo motive o lo lleve a buscar algo nuevo. Así es que para mí sí es muy importante recalcar siempre esta parte de que la fotografía no se limita a ser una forma de reproducir
lo que estamos viendo. Es una manera de acercarnos a la realidad y tal vez para concluir diría algo que siempre repito en mis clases. La cámara fotográfica no ve igual que el ojo humano, afortunadamente, porque eso es lo que hizo que la fotografía nos enseñara una manera nueva de ver el mundo, y eso es lo más importante, es su verdadera aportación. Maestro Miguel Ángel Gómez, le agradecemos mucho sus comentarios, que nos haya acompañado aquí en Construyendo el Debate, y también damos la bienvenida a las concursantes que nos están acompañando en este episodio, comenzando contigo, Dania Gutiérrez Peña. Cuéntanos, ¿quién eres, qué haces y en qué consiste tu trabajo? Hola, mi nombre es Dania Gutiérrez Peña, soy del tercer semestre de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues qué gusto, Dania, tenerte aquí, bienvenida. Y ahora háblanos de tu fotografía. ¿Qué es lo que quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste? Bueno, yo en mi fotografía quiero representar la dimensión que ha tenido la pandemia. Yo tengo la licenciatura en enfermería como primer carrera y durante un par de meses, más o menos de diciembre de 2020 a febrero de 2021, estuve trabajando en un laboratorio realizando pruebas PCR y de antígenos COVID. Estas pruebas las realizaba en distintas localidades de mi estado, el estado de Hidalgo, que es de donde soy y donde vivo actualmente. Mi trabajo más o menos consistía en tomar muestras, llevarlas al laboratorio y posteriormente entregar los resultados a los pacientes. Todo este servicio era completamente a domicilio. Yo recuerdo que cuando empecé a ver noticias sobre el coronavirus creía que era algo lejano, ¿no? Que iban a encontrar la cura antes de que llegase a México, y además en caso de que llegara aquí sería algo efímero. Y bueno, claro está que no fue así. En mi fotografía se puede ver que estoy realizando una prueba de antígenos. La estoy realizando en una comunidad llamada Las Mecas. Esta comunidad está localizada al sur de Actopan, Hidalgo, y según los datos del INEGI, esta tiene una población de apenas 136 personas. El 90% de esta población es de adultos mayores y el 16% es indígena. Otro 6% es analfabeta. Recuerdo que fuimos ahí por un apoyo por parte del gobierno municipal de Actopan. Nos contrataron para ir a hacer pruebas a distintas comunidades que no podían costearse ese tipo de pruebas, ¿no? Para llegar a Las Mecas tuvimos que cruzar muchísimos cerros y el clima es súper árido en ese lugar. Al llegar al lugar donde se realizaría la prueba nos encontramos con un cuarto, era un cuarto con techos de lámina, y en el patio, en el centro, había una estufa de leña. Ese lugar lo habitaban 2 personas de la tercera edad y una joven de aproximadamente unos 25 años, que fue a la que le realizamos la prueba, y su hijita de más o menos unos 3 años. Normalmente yo siempre había hecho prácticas y había estado trabajando en hospitales de segundo nivel. Nunca hice servicio comunitario. Y a mí esta experiencia me cambió por completo el panorama de la salud en México. A mí me evidenció el país tan desigual en el que vivimos y también me evidenció lo difícil que es para estas personas costearse no solo esta enfermedad, ¿no? Cualquier otra. Cuando llegué a este lugar creo que también fui consciente del alcance que ha tenido el coronavirus y cómo ha llegado a los lugares más alejados, ¿no? A mí me sorprendió porque esta comunidad está muy alejada del centro y vive realmente muy poca gente, y la gente que vive ahí, la mayoría son personas de la tercera edad que se dedican al ganado y no salen de casa, ni mucho menos de la comunidad. Desde luego, toda una historia detrás de una imagen, y muy loable la labor que has realizado durante esta pandemia, Dania. Felicitarlo y aplaudirlo. También compártenos, ¿tú consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto? Creo que mi fotografía puede entenderse fuera de su contexto y además a mí me gustaría muchísimo que a través de mi fotografía se pudiera expresar pues cómo se ha vivido la pandemia en distintos
contextos sociales, ¿no? Porque creo que siempre estamos, la mayoría, viviendo y viendo esta enfermedad pues a nuestro alrededor. No nos ponemos como a pensar en cómo se vive en otros contextos sociales. Gracias, Dani, por estar con nosotros aquí en Construyendo el Debate. Y también damos la bienvenida a otra de las participantes de este concurso, Aurora Rubí Mejía Guzmán. Adelante, Aurora, bienvenida. Cuéntanos sobre ti. Hola, soy Aurora Rubí Mejía Guzmán y estoy cursando el 4º semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Un gusto tenerte con nosotros, Aurora. Y cuéntanos, háblanos de tu fotografía, qué quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste. La pandemia me ha hecho sentir aislada, no solamente por el confinamiento, sino también por lo que eso implica. No poder tomar clases presenciales, no hacer ejercicio al aire libre, no poder salir con mis amigos, amigas a alguna fiesta u otro tipo de reunión, que son cosas que me gustan hacer y aún no puedo hacer y extraño bastante. Entonces, con la intención de plasmar esa idea de aislamiento y deseo de salir en una fotografía, decidí tomarme una foto cerca de una ventana a la cual extiendo mi mano, y también para dar esa sensación de aislamiento me coloqué unos audífonos, porque he visto varios memes o he escuchado personas que se ponen los audífonos justamente para aislarse del mundo y ponen su música a todo volumen. Entonces tomé esa referencia y la utilicé en la fotografía, y también coloqué cerca una tablet para hacer alusión a esta idea de todas las clases en línea que tenemos que tomar o trabajos que tenemos que hacer, alguna lectura, y necesitamos de algún aparato electrónico para hacerlo. También hasta cierto punto el confinamiento y en general la pandemia me han hecho sentir triste, desesperada e incluso frustrada. Así que con la intención de reflejar esas emociones, decidí que el llanto, particularmente las lágrimas, debían de ser parte de la fotografía, y ese es el porqué de mi rostro con lágrimas. Un contexto muy interesante el que nos compartes, Aurora. ¿Y tú consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto? Pienso que hay algunas cosas que sí se pueden entender, como la idea de tristeza, aislamiento y el querer salir, sobre todo por esta cuestión de la ventana, los audífonos y las lágrimas, pero no considero que el motivo se pueda entender. No creo que al ver esa fotografía alguien piense inmediatamente que fue a causa de la pandemia, el confinamiento. No dudo que haya otro tipo de motivos que te puedan hacer pensar de esa manera, e incluso si se le cambia el contexto a la foto puede adquirir un significado diferente. Aurora, agradeciendo tus comentarios, también nos podrías compartir, ¿tus fotografías podrían contar lo que estamos viendo hoy y de qué manera podrían hacerlo? Sí, definitivamente las fotografías podrían contar lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no estaba tomando tantas fotografías, pero podría ser una buena idea tomar fotografías día con día como una especie de diario fotográfico que refleje cómo se está viviendo el día con día actualmente. Podría ser desde yo misma tomándome fotografías en mis actividades diarias, la escuela, el quehacer, cosas así. O incluso acudir a, por ejemplo, centros comerciales o cualquier tienda en donde te ponen gel antibacterial para entrar, o tienen carteles de las medidas sanitarias. Tomar foto de los parques que a veces están vacíos, o luego hay personas haciendo ejercicio, de los restaurantes o de los lugares en los cuales están aplicando las vacunas. Por supuesto que esta no es una manera de estar diciéndole a las personas, sí, salgamos a tomar fotos. No, pero sí sería interesante llevar un registro de todo este tipo de situaciones. No diario, pero quizá de vez en cuando tomar fotografías de algo que refleje cómo se está viviendo esta pandemia. Al final del final hay muchas imágenes que sí dicen más de 1000 palabras. Que claro, también tiene que ver el contexto, pero en este momento cualquier fotografía que veamos de algún cubrebocas, careta o gel antibacterial inmediatamente nos remite a la pandemia por coronavirus. Es así como concluimos con este episodio. Por nuestra parte, les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate
y también en Instagram como construyendo-debate. Además pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y también la página Cultura en Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Correas Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. De la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes, su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.